5:30 de la mañana, buenos días. Este jueves 31 de octubre de 2019, aquí estamos, nos despertamos con ustedes, los acompañamos, les damos la bienvenida a esta primera edición de Noticias Caracol. Primero en Noticias, como siempre, gracias por preferirnos para estar bien informados. Juan Diego. Buenos días, mi querida Mónica, para usted, naturalmente para todos los televidentes que a esta hora prenden su televisor y se conectan con la primera emisión de Noticias Caracol. Es un placer estar acá, encantados para contarles tantas cosas que han ocurrido, que están pasando. Óigame, hoy es 31 de octubre, ¿no? Día de los disfraces, del Halloween, ahora sí en firme. Fiestas, recomendaciones a los papás, tenemos mucha información. Hay una recomendación, en Bogotá no pueden salir menores de edad después de las 10 de la noche. Toque de queda. Menores de 16 años. Sí, toque de queda para los menores de 18 años realmente. Y también hay unas amenazas de purga. ¿Usted sabe qué es eso? ¿No? La Purga es una película que se hizo muy famosa, es una serie y demás que ha cogido muchísima fuerza, donde salen enmascarados una serie de personas a matar al que se encuentre en la calle. No. Es una película de terror. Sí. Pues resulta que en Pereira hay un rumor que dice que muchos estarían en este momento también promoviendo ese tipo de actividades. Obviamente es un rumor, las autoridades tienen encendidas las alarmas. Y otra noticia, hoy hay marchas nuevamente, ¿no? En el país, marchas de los universitarios y demás desde las 3 de la tarde en diferentes ciudades del país. En minutos hablaremos de la determinación de la Corte Suprema de Justicia de señalar como agresión sexual sin necesidad de tocar a la víctima cuando ésta es obligada mediante amenazas a posar desnuda con fines delictivos. Hablamos de eso, pero también vamos a hablar del decreto que les permite a miles de bogotanos evitar el pico y placa. Esto si pagan una millonaria suma, son como unos 4 millones. Son 4 millones de pesos al año. 2.060.000 pesos a los 6 meses. A los 6 meses semestral. Esto no es de nuevo. Sí. Esto lo había contemplado el mismo Peñalosa en su plan de desarrollo tan pronto empezó como alcalde. El Plan Nacional de Desarrollo, es más, le da facultades abiertamente, vía libre, a los alcaldes de Bogotá y de otras ciudades para que hagan lo mismo y busquen recursos para financiar el transporte público. Dice el alcalde que con este decreto precisamente se lograrían recaudar unos 177.000 millones de pesos en la primera fase. Eso iría gradualmente aumentando y con ese dinero se financiaría, por ejemplo, para tapar el hueco que tiene el SITP, que hoy por hoy es de 2.7 billones de pesos. Transporte público, pues esta medida ha despertado ya polémica, unos que consideran que es una medida inequitativa, pero pues los recursos, lo que ya decía Juan Diego, que se obtengan van a poder ayudar a mejorar la inversión en movilidad pública. Ese es el objetivo. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, nos va a explicar cómo funciona. Lo tendremos en instantes. Los carros blindados y demás ya no tendrían esa ventaja de poder circular aún con pico y placa, sino que muchos de ellos entrarían bajo esta medida. Pero absolutamente todos. Esa es una de las preguntas que le tenemos al secretario de Movilidad, Bocarejo. Pero antes, veamos las noticias más importantes previstas para hoy en Colombia. El despertador de este 31 de octubre de 2019. Bienvenidos. Y a esta hora de la mañana, sí, veamos lo que trae en su primera página el diario El Espectador. Miren ustedes. 5:37 de la mañana, pues se conocieron nuevos detalles de la masacre en Toribío, ejecutada por hombres fuertemente armados que, según autoridades, harían parte de las disidencias de las FARC y que dejaron 5 indígenas muertos y 6 más heridos. Halloween, a estar también muy atentos a lo que pasa en nuestras ciudades. 5:43 de la mañana y seguimos hablando de la noticia que está de protagonista en la agenda nacional, la difícil situación del departamento del Cauca, que se hizo evidente tras la masacre que ocurrió en las últimas horas a una comunidad indígena. Pues entre las 5 víctimas mortales que dejó el ataque se encuentra Cristina Bautista, gobernadora de Tacuelló, quien ya había denunciado insistentemente el peligro al que estaba expuesto a su resguardo. 5:47 de la mañana, les contamos ahora sobre 3 hechos importantes, aquellos que hay que conocer para empezar el día, para estar bien informado. 5:49, saludamos a los televidentes que se despiertan con nosotros, que lo primero que hacen al abrir sus ojos es encender el televisor y conectarse con nosotros en Noticias Caracol. Están pegadísimos, por eso a esta hora de la mañana también. 5:56 de la mañana, en un operativo contra el lavado de activos y el testaferrato, las autoridades ocuparon lujosas propiedades del grupo delincuencial La Terraza. Los bienes cobijados por la extinción de dominio están en Antioquia, Magdalena y Atlántico. En medio de la operación resultó salpicado el futbolista Andrés Cadavid. Su abogado negó que los bienes incautados al deportista hayan sido adquiridos de manera irregular.
No hace tanto frío, el cielo está despejado Sí. normalmente en Bogotá. Me sumo hoy a su teoría. Bueno, pues en fin, 5:58 minutos. Lo que también está despejado es el momento para leer nuestra frase y reflexión Solamente de este una día. recomendación. Sí, dígame. No se meta con su esposa. Sí. Con las parejas. No la toreemos, no la toreemos. Sí, démosla tranquila y dormida. Otro tema. Está bien, voy a hacerle caso. La frase de hoy tiene que ver con el Halloween. Muy bien. Por supuesto. Muy bien. Y dice así: en esta noche de las brujas, deseo que vuestros sueños sean más grandes que vuestros miedos. Ay, bueno, sí, muy bien. ¿Cierto? Muy bien. A esta hora de la mañana, ahí está, hablando de miedo, ¿no? Ya que usted mencionaba ese tema, me quedo callado mejor. Aquí están los titulares. Mónica Jaramillo. Son las 6 de la mañana, 4 minutos. Saludamos a los televidentes que llegan a esta hora nuestra primera edición de Noticias Caracol, primero en Noticias. Un aumento en el pie de fuerza de 2.500 hombres anunció el presidente Iván Duque tras el Consejo de Seguridad que encabezó en el departamento del Cauca. Los hombres de la Fuerza de Tarea cumplirán con 3 objetivos. Uno de ellos, tomar el control territorial en esa zona. Y Carlos Pargán nos tiene hasta ahora más 6:12 minutos de la mañana. Y hace poco se confirmó la muerte del escritor y sociólogo colombiano Alfredo Molano en la Clínica Country de Bogotá. El investigador y también periodista de 75 años fue comisionado de la verdad y autor de numerosos libros en los que hizo una profunda reflexión sobre la realidad del país. Sí, hizo unos recorridos de extremo a extremo de nuestra Colombia, la relató, la escribió, también era uno de los especialistas en el análisis del conflicto, de la guerra de nuestro país, y pues lo que esperamos es acompañar a su familia. Un abrazo desde aquí y pasen la tumba de Alfredo Molano. Cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias, esperen. Tenemos el reporte del clima en el resto del territorio nacional. Aquí echamos un vistazo, cielo nublado se espera en la región pacífica. En el resto del territorio nacional se espera cielo parcialmente nublado. Los pronósticos para hoy en algunas ciudades de nuestro país. Lo vemos en Bogotá, temperatura máxima de 20, se espera una temperatura mínima de 8, cielo parcialmente nublado. Lloviznas se esperan en Medellín, donde la temperatura máxima ascenderá a los 28 grados. Lloviznas también en Bucaramanga, máxima de 28. Y lloviznas en Popayán, temperatura máxima de 25. Minutos, una pausa. Una pausa a esta hora, nos vamos a ver un dulcecillo, si le parece hoy. Bueno, cortesía de Eduardo. Cortesía de Eduard Porras, vencen mañana, hay que, por supuesto, comérselo rápido. Al volver, esperen. Minutos, una pausa. Una pausa a esta hora, nos vamos a ver un dulcecillo, si le parece hoy. Bueno, cortesía de Eduardo. Cortesía de Eduard Porras, vencen mañana, hay que, por supuesto, comérselo rápido. Al volver, esperen. Aquí estamos del lado de la gente, 6:53. En Barranquilla la policía desarticuló una banda que según las autoridades está comprometida en varios homicidios y extorsiones a comerciantes. De acuerdo con esta investigación, obligaban a sus víctimas a pagar una matrícula y luego tenían que pagar una mensualidad. Argemiro Pion nos amplía. Argemiro. 6:59, los mejores momentos de Yo Me Llamo. Espectacular, la verdad, sí. Nos entusiasma, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde, la verdad, vuelve la familia con programas como estos a sentarse frente a la pantalla. A continuación, los titulares. 7 de la mañana, 1 minuto, les tenemos la información clave del día, los 5 temas. Y aquí está precisamente el número 5. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Autoridades y comunidad en Cali realizan la recuperación y el embellecimiento de un trayecto que antes era frontera invisible y por donde diariamente deben pasar los estudiantes. Cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias, esperen. 7 de la mañana, 34 minutos. La atención del mundo está concentrada hoy en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes de ese país. Que votará la resolución para formalizar el proceso político contra el presidente Donald Trump sobre su presunto abuso de poder. Juan Camilo Merlano desde Washington nos amplía. Una polémica decisión en el Consejo de Bogotá abrió la puerta para que el Plan de Ordenamiento Territorial POT sea aprobado por el alcalde Enrique Peñalosa vía decreto. Las voces de protesta no tardaron, sobre todo por la posibilidad que da la norma para construir edificios en barrios tradicionales. 7 de la mañana, 43 minutos. ¿Y sabe qué dice él, inclusive en el pliego de cargos de la Procuraduría, Wilman Muñoz? Que el rector, que por cierto está de licencia, sabía de lo que él estaba haciendo con esos dineros y que los usó además, es lo que le dice a la Procuraduría, que además usó buena parte de ese dinero para financiar la reelección del rector. Y ahí va a prender el ventilador también, porque hay muchos, ojo, muchos políticos de la ciudad
que van a tener que responderle a las autoridades. Esperamos que la Fiscalía sea un poco más diligente. Todo esto en torno a la Universidad Distrital, 7:44 de la mañana. ¿Sabe? Perdóname que la interrumpa. No, Sé que por usted favor. Animada a decir vamos a comerciales, pero lo que quiero decir es, ojalá el rector lo hemos buscado, ni se imagina, por cielo y tierra. Y no ha querido venir aquí a dar explicaciones. Pues siguen las puertas abiertas, rector, cuando quiera. Bueno, aquí está el escenario abierto. Millones de niños, muchos adultos también, hay que decirlo, celebran el día de Halloween, que es una fiesta tradicional en nuestro país y ha vuelto tradicional. Henry González nos tiene consejos para que la celebración tenga esta vez pues muchos matices de los buenos. Aquí está, útil y rápido. Cúcuta, hay preocupación porque los conductores ya no encuentran gasolina con precio preferencial de zona de frontera. Distribuidores del combustible le piden al gobierno que amplíe el cupo. Wilson, gracias. 8:28. En crítico estado permanece un joven de 16 años a quien le cayó una línea de energía. Sus familiares y vecinos protestaron. Aseguran que no es la primera vez que este tipo de accidentes ocurre en su barrio. 8:30. Llegamos así al final. Nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa. Viene día a día. Esto es Noticias Caracol, primero noticias. ¡Feliz jueves!